Más vale tarde. ¡Ay, no me haga reír! Estamos en vivo, sí, muchas gracias por estar ahí. Nosotros estamos en Más Vale Tarde. Y ojo que es Más Vale Tarde, pero vamos a hacer un momento de alta cultura. No se preocupe porque es re fácil. Hay una cuestión que se llama el error trágico, la amartia. ¿Conocen la tragedia griega? Bueno, ocurre que el protagonista en algún momento, tratando de hacer lo mejor que puede, dando lo mejor de sí, se equivoca. Falla, comete un pecado, incluso es objeto de un accidente, y eso desencadena lo que conocemos hoy día como tragedia. Y puede representar, por ejemplo, una situación actual, a pesar de que la tragedia tiene miles de millones de años. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado porque probablemente hubo amartia, un error fatal, un accidente también. Saludamos de esta manera a nuestro invitado de hoy aquí en Más Vale Tarde, el señor Pablo Vargas. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás, estimado? Bien, ¿cómo está usted? ¿Tanto tiempo? ¿Sí ha pasado, bueno, 10 años? 10 años. Tenía 20 cuando hizo el casting de Rojo. Saquen la cuenta. Vamos. Hoy día tiene 32 años. Él está mayor. Uno está igual. ¿Pero tú cuándo tenías en ese tiempo? Da lo mismo. Mira, vamos a presentar de esta manera al señor Pablo Vargas aquí en Más Vale Tarde. Ok. A continuación en Más Vale Tarde, Pablo Vargas, el bailarín, abre su corazón con Álvaro Escobar. El transitar de éxitos y derrotas de un perfeccionista. ¿Cuánto impactó en su vida el programa Rojo? Confesiones inéditas en los próximos minutos en Más Vale Tarde. Hasta aquí vamos bien. Y ahora sí. Espérate. ¡Wow! ¡Qué oficiador, Yo me voy a echar a la cancha. ¡Uy! Se movió todo. Por favor, traigan al, ¿cómo se llama? El asistente técnico, Pero mira, esto por las La ganas energía, de... la energía. energía. Eso es importante. Pablo Vargas, ¿cómo estás hoy? Hoy Sí. estoy bien. ¿Eso Bien. tuitearías tú? Yo sí, podría ser. Estoy en bien en mi persona, pero estoy en proceso también. Estoy en proceso de aplicar todos los aprendizajes que ya he tenido en la vida, en el fondo. Es ponerlo en la práctica, las cosas que ya me han ido pasando, las circunstancias. Yo creo que maduración total. Pablo, ¿y ese proceso cuánto tiempo lleva? ¿Sientes tú? ¿Le ves un comienzo a ese proceso? ¿Un punto de inicio? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con Rojo? ¿Ahí hay un punto de inflexión? Yo creo que Rojo fue una de las experiencias más grandes que he tenido yo en mi vida, pero también fue una universidad como así súper intensa, como un posgrado de la vida. Dura También, hubo momentos buenos, hubo momentos malos, hubo momentos en que la sufrí, que la pasé bien, pero estoy en la etapa en que estoy viendo todo la parte positiva, o sea, la parte negativa ojalá dejarla como experiencia y no quedarme en la recriminación, porque a mí eso me pasaba mucho, que yo me recriminaba mucho por las cosas que no había hecho o que no había logrado. Entonces... Pablo, veamos parte de eso. Fíjate, vamos a recordar ese momento. Tiene que haber sido el año 2003, 2004, 2005, 2004. No sé de qué momento vamos a hablar. Mira, ahí va. Este es Pablo Vargas en un momento importante. Una universidad, dice, ahí está, Rojo. Pablo Vargas, de 32 años, ha sentido éxito y también las derrotas. Por más popularidad que le haya entregado su paso por la televisión, en el programa Rojo Fama contra Fama, el bailarín ha sido protagonista de caídas. A 11 años de la gran final de Rojo Fama contra Fama, sus cercanos recuerdan el fallo milimétrico que dejó a Pablo en el segundo lugar. Yo lo sentí por él, porque a él le afectó demasiado. Él se había hecho muchas ilusiones, que pensaba que iba a viajar y que iba a poder ser un gran bailarín de esos que bailan con la Jennifer López, que ese eran sus ansias. Pero para él fue traumático, más que nada, no doloroso, traumático. Lo que pasa es que Pablo iba a ganar, po. O sea, él iba a ganar y claro, tuvo ahí la pelea con Rodrigo. Claro, en ese minuto él como que se sintió súper mal, enojado, frustrado, etc. Lo que siguió fue previsible. Pablo sumergido en una trinchera y acusaciones de que algo intervino misteriosamente para no dejarlo ganar.
fuera de los medios fue que todo el tiempo hicieron esa rivalidad con Rodrigo, que hasta ahora ellos son muy buenos amigos y bueno, y se formó eso de que son los rivales, que qué sé yo, pero no, pues él quería ganar nomás y punto, pero no que enojarse con su amigo. Aparte, Pablo de los que no le gusta perder, o sea, él va a ganar siempre, es como competitivo, entonces, claro, es como que eso quedó marcado ahí, ese hito. Años que quedaron atrás, pero que siguen con una esperanza, y seguramente una esperanza de volver a vivir años dorados en televisión. Esta vez, eso sí, con la experiencia para enfrentar mucho mejor los inconvenientes. Han pasado algunos años de eso, pero las lecturas que hacen tus cercanos, por ejemplo, están fresquitas. La Maura, tu mamá, y recuerdan ese momento como un momento difícil para ti. Es que fue un momento difícil, porque imagínate, yo vengo de una familia súper clásica. Papá casi hiper machista, trabajador, muy trabajador, mi mamá dueña de casa, y más encima estudiante, egresado del Instituto Nacional, entonces competitivo. Entonces para mí fue una frustración grande. Además, perdón, sí, ¿tú en ese momento creías que ibas a ganar? Es que no solamente lo creía, sino que también me lo hicieron creer. ¿Quién te lo hace creer? ¿El jurado te lo hace creer? El jurado, la producción, el público. Tú eres el mejor, te decían. Exacto. O sea, y mira, y a lo mejor no es pecar de soberbio, pero en ese tiempo, por ejemplo, cuando el Rojo todavía no sabía lo que iba a hacer, y de repente dijeron, va a ser un concurso. Y fue, sinceramente, o sea, yo lo miré por la parte artística, por lo que uno era, no como persona, yo creyéndome más que el otro. Pero sinceramente te confieso que yo miré alrededor y dije, yo gano esto. Yo gano esto porque no hay nadie que me pueda hacer el peso en baile. Pero eso lo pensaba yo, en baile. Pero a mí me costó mucho aprender de que era un programa de televisión en el fondo. Por lo tanto, tenías que tener la simpatía del público además. Exacto. Y ahí había la construcción de un personaje, lo comentábamos mientras veíamos la nota, de hecho, transparencia total, que decía que el personaje que se había hecho de ti era que eres como el malo. Era el malo. Y Rodrigo Díaz, por su parte, que son amigos hasta el día de hoy, él era el bueno, ¿no es cierto?, el luminoso. Y tú eras el Wolverine. Claro, pues yo era como el que le explotaba, porque yo iba a encontrar el jurado, si el jurado encontraba algo mal, yo le decía, ¿y qué opinas tú si, por ejemplo, yo le decía a Jaime Coloma, ¿qué opinas tú si tú jamás has pisado un escenario bailando? Ah, claro. Entonces era como que yo además de, yo nunca fui falta de respeto, sí, lo que siempre fui con fundamento, porque yo hablaba de la experiencia. Entonces yo hablaba de la experiencia, imagínate que el día antes de la final, don Edgardo Harley, que es un gran y connotado bailarín nacional, me diga que soy el único bailarín del programa que puede hacer movimiento y cosas que nadie más puede hacer. El día anterior. Entonces, este ya, no sé, pues mito realidad, no tenemos mito realidad hoy día, pero podríamos hacerlo. ¿Es mito o realidad el hecho de que alguien o algo intervino, una mano negra, para que finalmente fuese Rodrigo Díaz el que gana y no tú, que eras el favorito, digamos? O sea, yo creo que Rodrigo se ganó su espacio bien porque Rodrigo tenía mucha más experiencia en trabajar en programas de televisión. Sí. No como bailarín, porque por ejemplo yo también trabajaba en muchos programas de televisión, pero como cuerpo de baile. Sí. Entonces, por ejemplo, veían al Pablo y pasaba por ahí, pasaba por allá, pero es diferente estar frente a una cámara. Sí. Entonces él participaba en un grupo X, que él tenía contacto con la gente, era como... Tenía esa cancha frente a las cámaras, que yo no la tenía. Ya. Y entonces... Pero eso es distinto de que haya mano negra. Y ojo que esto no lo estamos conversando porque sea un concurso, un momento televisivo que estamos recordando, sino también por el impacto que va a tener un joven de 22, 23 años, que entraste a los 20 cuando hiciste el casting, que te dispara la fama de un día para otro y que te proyecta hasta el día de hoy como marca, como tú dices, ¿no es cierto? Sí. O sea, te cambia la vida, te la modifica de una manera importante. Entonces, totalmente. Pero decir, por ejemplo, eso que acabas de decir, ¿no es cierto? Que él tenía más cancha, no es mano negra. No, no, para nada. Si yo fue lo que yo me enteré después de que ya pasó el concurso. ¿De qué te enteraste? Por ejemplo, me enteré de que habían llegado rumores de que Pablo Vargas había ido a ensayar al Bafochi el último día de la final. ¿Tú te habías ido? Que yo me fui a ensayar al Bafochi y que, con permiso de usted, yo me había pasado por ahí mismo a la coreógrafa, bailarines profesionales y a la producción y me había ido a ensayar al Bafochi creyéndome
el cuento. Ya. Eso no fue así. Y eso no fue así porque yo, de ¿Quién puede verdad, haber inventado una cosa así? ¿Fue la prensa? ¿Fue al interior del canal? fue el interior del canal. Y yo lo hablé en el futuro, con, por ejemplo, con los bailarines profesionales que eran compañeros míos, que yo trabajaba con ellos y con la coreógrafa. Entonces, a ver, para hacer una pregunta. Si tú hubieses ganado el rojo, ¿tu vida hubiese sido muy distinta? Yo creo que sí, Es que por eso estamos hablando de esto. yo creo que sí. Y por eso estamos hablando de eso. Si tú ganáis el rojo, por lo tanto, no es menor que alguien haya dicho dentro del canal, se creyó el cuento, se fue con el bafochi, se pasó por cierta parte del jurado, sino que te perjudicó. Exacto, porque fue el rumor que yo no me enteré nunca que hubo y que llegó a todos los oídos, incluso al jurado. Y eso indispuso al jurado o lo influyó para finalmente... Por supuesto, sí, de hecho, y yo esto con Rodrigo ya lo hemos hablado 1000 veces, entonces ya no es un tema de... ¿Rodrigo te dice que tienes razón? Tanto así no. No llega tanto, No llega tanto tanto. la amistad. No, sí llega harto la amistad, Ya. pero él, yo conozco a mi amigo y él es muy seguro de sí mismo y él sabe que él ganó porque él tenía que ganar. ¿Ustedes eran amigos en ese momento? Éramos amigos en ese momento. ¿Siguieron siendo amigos o Ahí hubo también un quiebre. perjudicó? Hubo un quiebre. Hubo un quiebre, sí. ¿Se lo adjudicaste a él en algún momento? ¿Le dijiste tú? ¿Eres responsable de que yo...? No, a diferencia de mucha gente que lo creyó porque todos piensan que yo me fui y le falté el respeto a él, siendo que yo antes, cuando le entregan el premio... Mira, si yo te decía el detalle que hubo, que nadie se dio cuenta. Hubo en la final, el premio se lo entregan el Rodrigo Díaz, el ganador, por el premio a la humildad. Entonces, eso fue a mí como que me hubieran hecho así en una herida. Sí, sí. Porque yo dije, pero estamos hablando de baile. Sí, Estamos hablando del premio al mejor bailarín. sí. ¿Por qué entregan un premio a la humildad? ¿Me entiendes? O sea, en ese tiempo yo lo veía así. O sea, ahora lo entiendo completamente, que hay que tener un complemento y que tú tienes que ser grato. Y a lo mejor acá tenemos ese doble estándar que yo siempre he peleado mucho en Chile, que el que se cree bueno lo tiran para abajo. Y el que es seguro también lo tiran para abajo. En Y no otros le países- creen. En otros países te enseñan precisamente a creerte Exacto. bueno, Al a contrario. estar seguro de ti mismo, a tener esa El ser confianza. seguro de ti mismo no significa soberbia. ¿Y esa seguridad y esa confianza en ti mismo siempre la tuviste? Ahí se me mató mucho. O sea, se te armó un cuento ahí Sí, que había totalmente. sido esquivo para ti en la infancia probablemente. Exacto. O sea, Porque- si no entiendo mal, Instituto Nacional no es fácil. No, me costó harto entrar. Claro, te ponían sobrenombre. Sí. ¿El poto de mina? Pues jugabas a la pelota, estaba bien hechito. Sí, pues, entonces jugaba la pelota y me agarraron para el deseo del típico. Bueno, entre otras cosas, porque también era... Imagínate que yo siempre fui súper tímido. Condecista hasta que me guardaba las dudas del colegio y me las llevaba para la casa. Porque claro, porque tú preguntabas en el Instituto Nacional y el compañero al lado te decía, ¿cómo soy tan tonto que preguntáis eso? No te atrevías a preguntar. No me atreví a preguntar. Por lo tanto, cuando uno está viendo a Pablo Vargas, que es la posibilidad que tienen todos los chilenos y chilenas de conocer a Pablo Vargas, respondiéndole al jurado, sacando la voz, mira, podrá ser discutible, pero para ti era importante en lo personal. Para mí era súper importante. Tú estabas empoderado, como Y se defendiendo mi dice. postura, que era lo más... Y en el Instituto Nacional, y antes probablemente no siempre fue así, No lo eres más bien hacía. tímido. Súper. ¿Esa timidez a qué se le atribuye? Yo creo que no es por... como una vez lo conversé con mi mamá muy seriamente y yo le dije, a ustedes nadie lo enseña a ser papá. Pero yo creo que sí, en el sentido de no error, pero sí a lo mejor el mal criarme, el consentirme mucho y el casi tenerme en una burbuja a mí me complicaba. ¿Y tiene alguna explicación? ¿Te dicen por qué había sido consentido y Es que sobreprotegido? imagínate que yo soy hermano menor de 5, ¿Ya? porque 3 no llegaron a la vida. Ah, pero es que ahí hay un tema importante. Hay un tema importante. Es decir, ¿tú eres el mayor o el menor? Menor, El menor. sí. ¿Tu hermano mayor sobrevivió? Sí, Tu hermano Néstor, entiendo. mi hermano Néstor. Después vienen 3 que no llegan a... murieron en el Hubo una primera antes de Néstor. Siempre fueron niñas. Una primera, después vino mi hermano, después vieron 2 chicas más que por diferentes motivos no lograron sobrevivir y de ahí nací yo. Entonces es explicable La sobreprotección. La aprensión de tu mamá. Claro, imagínate que era tan divertido que yo, por ejemplo, iba a jugar con mis primos y mis primos yo llegaba y están todos embarrados por todos lados. Yo llegaba y yo los miraba y ¿por qué están embarrados? Era como, qué miedo estar embarrado porque Inconcebible. me iban a retar. Claro. Sí, era muy chistoso, porque imagínate que yo tenía en mi frase típica del anuario de colegio, cuarto medio ya. Pues. ¿Sí?
no me dieron permiso, mi frase típica. Ah, cuando te ponen frase típica de Pablo Vargas. Claro, no me dieron permiso para salir. Eso es una constante. O sea, si tú recuerdas tu infancia, tu adolescencia, es no me dieron permiso. No me dieron permiso. Por la sobreprotección, porque quizás a dónde va a ir, quizás con qué va a estar. Y yo al final me di cuenta que eso fue un error porque no me permitía socializar con la gente. Tener a mis pares, aparte del colegio, yo no tenía amistad, entonces me criaba muy solo. ¿Te revelaste a eso en algún momento? Claro que sí, claro que sí. ¿O era, pucha, qué raro ver a mis primos todos embarrados, porque eso no se hace? Hay una aceptación ahí. De hecho llegaba a la casa de mis primos y mi primo, por ejemplo, yo le preguntaba, yo hacía mucho deporte siempre y una de las cosas era patinaje de velocidad. Y yo andaba en patina arriba todo el día y llegaba a la casa de mis primos y yo, por ejemplo, le preguntaba a mi tía, ¿puedo andar en patines acá? Pero ande por la casa por donde quiera. Y en mi casa yo no lo podía hacer porque se rayaba el piso, porque se... Pero eso sí lo hacía ahí. Eso sí lo hacía en la casa de tu tía, por lo menos tenías permiso para eso. Eso. Ahora, en algún momento, va a ser el Día de la Madre, con todo respeto, pero todos hemos sido hijos, que a tu mamá o a tu papá le dijiste, ya está bueno, córtala. Mis primos hacen esto en su casa, en el colegio, mis compañeros tienen permiso y yo no, córtala. Me costó hasta grande. ¿Hasta cuándo grande? Grande, 23 años, 24 años. O sea, Pablo, perdón, cuando estás en rojo entonces. Sí. Imagínate, en tu infancia, en tu adolescencia, nunca los mandaste al carajo. No. Con todo respeto, digamos. No. Papá y mamá, digamos. Claro, era mal genio, a lo mejor me enojaba y todo, pero de decirle, oye, déjeme en paz, déjeme hacer mi vida, jamás. ¿Sufrías con eso? Sufrí, porque por ejemplo, como yo te digo, yo estuve en el Bafochi después que salí de cuarto medio y viajé al extranjero. Y por mis características de bailarín me ofrecieron muchas veces quedarme afuera. De hecho, yo me enamoré afuera de mi expolola y... En Francia, ¿no? En Francia. De Caroline. Caroline. Y también me tuve la oportunidad de quedarme allá y no me quedé por mis papás. Por solamente el hecho de... Imagínate si también era muy... Porque también mi hermano en ese sentido me pasó la cuenta. Porque, por ejemplo, yo viajaba con el Bafochi y yo volvía y mi hermano mayor me decía que mi mamá lloraba con los videos míos cuando yo no estaba. O sea, que también, digamos, jugando para tu mamá. ¿Me entiendes? Hay una claro, entonces al fin y al cabo me costaba mucho pensar en mí. Ese es el problema y siempre yo creo que ese fue mi problema. Claro, una cosa, una cosa es cachar a los 23, pegarse la cachada, que así fue tu infancia. Entonces uno la medita la infancia y dice, bueno, así fue, claro, me explico muchas cosas, hablar con tu mamá, con tu papá. Pero otra es durante el proceso de que tu infancia está siendo como es y tu adolescencia está siendo como es, que uno le llegue hasta y que quiera zafar ahí. Así hay pataleta. Sí, era amurrado y me amurraba, ¿no? En ese sentido, pero no tanto así como de... Imagínate que yo nunca hice la cimarra en el colegio. Nunca. O sea, siendo que la podría haber hecho. O sea, eres bien comportado. Súper comportado. ¿Cómo te meten en el Instituto Nacional para entender bien una cosa? Sabiendo que este niño que es tan bien portado, tan bueno, probablemente, con todo respeto al Instituto Nacional, pero uno cacha, pues, colegio... era solamente hombres, ¿no es cierto? Sí. Bueno, uno sabe cómo es un grupo de niños juntos, digamos. Pueden ser muy crueles, porque no cachaban que de repente si te metían ahí te iban a hacer bullying. Es que mi mamá es como yo. Ella jamás veía maldad en las personas, era muy confiada. Y yo creo que en ese sentido no me preparó para eso. Yo, por ejemplo, imagínate que yo en primero básico me pegaban, po. Primero básico yo llegaba y tenía un compañero repitente que era más grande y me pegaba porque a la niña, la más mina del curso, le gustaba yo. Y yo ni siquiera... ¿Y a pesar de eso tú no veías maldad en otro? No, porque o sea, me enseñaron a defenderme y yo, por ejemplo, una sola vez le pegué y nunca más me molestó. Pero siempre yo trataba de evitar eso. Siempre trataba de... ¿Se lo contabas a tu mamá? ¿Se lo contabas a tu papá? No, eso es lo que me pasaba, que me guardaba todo. ¿Tampoco contabas? Me lo guardaba. ¿Cuándo te pasa la cuenta? ¿Guardártelo? Me pasa la cuenta en los momentos, por ejemplo, que estuve a punto de repetir un curso. Esas eran mis señales. Cuando tú estás a punto de repetir un curso, porque estamos hablando de bullying aquí, esto que sirve para los que están en nuestra sintonía ahora. ¿A qué se lo atribuye? ¿A que eras leso? ¿Que no te faltaban palos para el puente, como se dice? ¿Que no tenías la capacidad? ¿O a una cuestión emocional que es producto de...? Yo creo una cosa emocional, porque... Como te digo, producto del bullying, a mí, por ejemplo, a mí me veía excelente los ramos que a mí me encantaban. Sí. Pero, por ejemplo, había un profesor que ya me agarraba mala o yo pregunté y me contestó mal
me iba pésimo, al tiro. Una cosa instantánea. Y el otro ramo me iba excelente, yo era excelente en biología, excelente en historia, excelente en todos los ramos humanistas, pero matemática me iba mal. Y también iba relacionado porque mi hermano era matemático y mi hermano me enseñaba, me hacía clase, pero me trataba pésimo. O sea, tenía un rollo con tu hermano ahí también. ¿Hermano mayor de qué diferencia hay? Como 10 años. Ah, pero es, o sea, es un hermano de esos que en algún momento son papás y modelos también para uno. La verdad, y aunque le duele a mi hermano a lo mejor es lo que voy a decir, yo nunca sentí eso. ¿Que él fuera un modelo a seguir? No. 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 Y tampoco sentí esa cercanía de por ejemplo, no sé, porque yo lo que vería ahora en un hermano chico, hoy lo veo estancado y le digo, ¿qué te pasa? Claro. O lo veo que le está yendo mal en un ramo y me... una preocupación por él. Exacto. Que contigo no la tuvieron. Exacto. Por ejemplo, yo lo admiraba como hermano mayor, pero yo no tenía esa cercanía de decirle, por ejemplo, no sé, pues hermano, me están pasando cosas, hermano, esto es correcto, hermano, me están acosando en el colegio. ¿Y tenías cercanía con alguien, por lo menos? Con Dios, en ese sentido. Pero mira era súper metido. Mira lo que estás diciendo. Y te juro que mi desahogo era más que nada para evitarle el problema a mis papás. Mis desahogos eran con mi almohada, literalmente. O sea, hay que ponerle atención a los niños. Sí. Hay que ponerle atención a los niños. ¿Te hacías pipí en la cama? Sí. Mira, sí, me hacía bien la... Pero es evidente, o sea, ¿cómo llamáis la atención, viejo? O sea, si un niño tiene que poder llamar la atención y decir, mamita, papá, hermano, me están pasando cosas. ¿Y cuál era la consecuencia? De las cosas que me pasaban. ¿Cuando te hacías pipí en la cama, te retaban? Claro, porque al final ya no era normal, porque yo ya no lo controlaba, pues entonces era una cosa... No era normal lo que te estaba pasando a ti tampoco en el colegio, Y entonces yo, claro, yo me defendía, pero me defendía con genio y explotaba cuando, por ejemplo, ya era mucho. ¿Me entiendes? No sé, cuando me iban a pegar yo me defendía. Pero, por ejemplo, cuando me decían cosas pesadas, por ejemplo, como lo que estábamos hablando, que me molestaba no solamente por el poto, que era grande y nada. Pericles te decían. Me decían Pericles porque era Perón. Te juro que yo era una cosa de que, imagínate que el caminar ya para mí era diferente porque yo caminaba así. Por mi... Para disimular. Para disimular yo caminaba así porque yo me encontraba, pero fatal de mi pera. O sea, si era una cuestión de que me lo hacían saber. Incluso también en el programa me molestaban mucho después. Ya ahí ya lo tenía un poco más asumido, pero fue un tema durante la... ¿Alguien te hizo sentir querido en esta época de la que estamos hablando? Sí. ¿Sí? Sí. Hablemos de eso también, ¿ya? Porque también hay no todo es ahí. malo tampoco. Sí, pues quiero que hagamos una conexión, ya que la estamos haciendo con el periodo de la vida de Pablo Vargas, que nos acompaña hoy día. Vamos a hacer conexión con Belu Zúñiga. Está con una persona que te recuerda hasta el día de hoy y que tuvo que ver con este periodo del que estamos hablando. Muy buenas noches, Belu Zúñiga. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bienvenido a Conexión. Efectivamente, el momento en que encontramos ese punto exacto, esa persona que estoy seguro que esta noche más de una emoción va a provocar en ti, Pablo, porque cuando tenías unos kilitos de más, cuando te formabas en el colegio, cuando tenías alguna pena, o cuando eras el tímido que él recuerda, seguramente esta noche a través de sus palabras va a volver. Mira quién me acompaña, quién dijo sí, yo quiero estar en la entrevista de Pablo Vargas, en esa conexión. Alguien que te quiere mucho, un formador quizás, tú me lo vas a decir. Buenas noches, Eduardo Cáceres. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Inspector del Instituto Nacional, formador, conoció a este Pablo distinto, no el de la televisión. Cuéntenos, ¿cómo recuerda a Pablo ahora que está aquí en Mafaleta? Bueno, primero que todo orgulloso de poder estar aportando en esta entrevista tuya y otras cosas que he podido seguir en mi poco tiempo que tengo de ver televisión. Yo agradezco la invitación que me han hecho. Para mí es gratísimo poder expresarte mis vivencias en función de lo que fuiste como alumno de ese tremendo plantel. Entonces, me es fácil decir quién es Pablo. Y la verdad es que orgulloso de todo lo que has podido caminar, de lo que has podido hacer. Nos estremecimos mucho tu accidente automovilístico, de tus logros hemos gozado, hemos aplaudido y una vez más agradecerte las veces que te hemos invitado a nuestras cruzadas, a nuestros beneficios. Tú has estado en el colegio. Y eso es impagable, demuestra lo que eres, un tipo con valores, un tipo que de alguna forma en tu casa valóricamente el colegio aportó.
Eduardo, un tipo que antes, usted lo recuerda como tímido. Cuéntenos de esa timidez de Pablo cuando lo formaba en el colegio. ¿Cómo le decía usted? ¿Vargas? Obviamente, el apellido el primero, un golpe de mano y a la sala. Lógicamente él era un niño más tímido, se estaba desarrollando. Yo creo que todo esto explotó después, tercero y cuarto medio, empiezan su idea a hacerse artístico y que es bien poco usual en el colegio también, porque están tan marcadas las ramas científicas, humanistas allá o matemáticas, que lo que tú hiciste ahora es tremendo también en términos de logros personales. Y demostrarle que sigues constante y estás hoy día en tus cosas, que eso es un orgullo para quienes te conocemos. Eras tímido, obviamente te estabas desarrollando, eras un poquito más gordo, me recuerdo. Y lógicamente hoy día la estética y las cosas físicas y lo artístico tuyo están primero y te ha ido bien, de esa satisfacción, de ese orgullo, es bonito recordarte. Pablo, me imagino que hay palabras para tu inspector, ¿no? Por supuesto, siempre agradecido al inspector porque siempre fue muy cercano, bueno, siempre fuiste muy cercano y de verdad lo agradezco mucho y te agradezco mucho también cuando te comunicaste conmigo para solicitarme que pueda aportar al colegio. Para mí es un orgullo ser institutano, siempre lo he dicho, y más sobre todo si el instituto me necesita, yo siempre voy a estar ahí para apoyarte a ti como persona y a la institución también como lo es grande. Estoy aquí por lo mismo, por tu persona. Gracias. Eduardo, agradecemos que esta noche esté presente en la entrevista de Pablo Vargas. Fue Conexión, en Más Vale Tarde. Adelante, Álvaro Escobar. Buenas noches. Muchas gracias, Velo. Muchas gracias, inspector. Muchas gracias. Gracias. Oye, y uno les va a decir, toda la vida le va a decir inspector, toda la vida le va a decir usted. Aunque ya seamos viejos, pero el inspector es el inspector. No, yo era súper respetuoso, hiper respetuoso con los inspectores, con los alumnos, pero por ejemplo tampoco era, claro, van a decir, claro, este era un perno. No, tampoco, porque por ejemplo yo tenía, explotaba mi otra parte, como lo dijo él, el artístico, yo bailaba en un grupo folclórico por fuera del colegio. Y eso no era con la... Bueno, a ver, espérate. Desde varios puntos de vista, pero está muy segmentado en el plantel lo científico, lo humanista, lo artístico no era habitual. Nada. Y tú abriste un cuento ahí. ¿De dónde sacaste la seguridad para hacer eso? Mi mamá. Tu vieja. Mi vieja... Ella te da la seguridad. Ella dio un paso súper importante. ¿Cuál? El que ella veía en mí las condiciones que yo tenía, pero yo no me atrevía a bailar por el estigma. Por mi papá machista, que decía, no, si todos los que bailan son maricones, son todos... ¿Y tú fue a espaldas de tu papá? Sí, en un principio sí. A espaldas de tu papá. No le digamos nada a tu papá porque se va a enojar. Sí, una cosa así fue. Más o menos así, fue como así. Y fue, ¿sabes qué? Fue muy chistoso porque fue en un programa, como es la vida, estábamos participando por la gira estudio del Instituto Nacional, nos íbamos a la Laguna San Rafael y en un programa que se llamaba Hot Music. Y adivina quién lo animaba. No. Rafael Araneda. Rafael Araneda. Así es. Eso en la red, ¿no? En la red, así es. Claro, Hot Y nosotros Music. nos ganamos la... Y todo partió ahí por el baile, porque por ejemplo, claro, yo veía siempre el baile y me llamaba la atención, pero tenía ese peso que me decía, no, es que tú no podés bailar. Ya, y ese es el estigma en tu casa, tu papá, que no es menor. Hay complicidad con tu mamá. Bien, Sí. punto. Más encima que mi hermano estaba estudiando ingeniería, entonces tenía otro peso. Claro, claro. No, inconcebible. Inconcebible, no podía. Eso no es normal. No es normal, para nada. Y el estigma en el colegio, donde a ti te daba miedo preguntar algo para que no te dijeran, no, pero no sé, Gil. Imagínate que cuando yo estaba en el grupo folclórico, ¿tú crees que a mí me daban ganas de contar que yo bailaba? No. Ah, perdón. Bailar en el grupo folclórico fue algo que te guardaste. Sí, Tú eras el que jugaba la pelota. sí. Todo el Eso te rato. daba jineta a ti. No, y ni siquiera me daba jineta, pero me daba un espacio en el Instituto Nacional que no lo tenía. Imagínate que entrar a la selección del Instituto Nacional. O sea que jugar fútbol para ti fue un salvavidas también. Fue un salvavidas y fue siempre como una liberación porque me gusta mucho, me apasiona. Imagínate que yo era de estos que escuchaba antiguamente los partidos, soy colocolino. Sí. Yo... Bueno, todos tenemos defectos. yo lo sé. Yo soy de la... Nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Y yo era de estos que me escuchaba la Copa Libertadores con radio y Colo Colo para variar perdía en penales y yo lloraba. Era noche llorando, así onda a mal. O sea, de esa pasión. ¿Y por qué el baile y no el fútbol? Seleccionado el Instituto Nacional, las inferiores de algún equipo, aunque Estuve en sea Cobresal. un equipo chico como Colo Colo. No se enojen, son bromas, nada más. No, lo Campeón, legítimo campeón del último Pero campeonato. ¿sabes por qué? Porque para más remate, si yo soy quemado, para más remate quemado, yo soy asmático.
Ah, ya. Entonces, por ejemplo, la sobreprotección también viene de ahí, porque a los 2 meses de vida a mí me dio una bronquitis, una bronconeumonía obstructiva y quedó en asma crónica toda mi vida. Sí, ¿y cómo podías jugar y después bailar? No, yo de hecho yo estaba eximido de educación física en todos lados, pero yo no quería eximirme. O sea, yo tenía el certificado y todo, yo llegaba y hacía educación física, tenía las mejores notas y no porque me las regalaban, sino porque me las ganaba. ¿Qué relación tiene la bronconeumonía o la bronquitis obstructiva con la sobreprotección? Por eso, porque a los 2 meses de vida mi mamá me tiene que llevar a una clínica y empezarme a sobreproteger con los medicamentos, con cosas. Entiendo, habiendo perdido a 3 niños antes, tres niñitas antes. Exacto. Entonces, que mi niño, entiendo, te tuvo que hospitalizar seguramente con mascarilla y todo. Siempre, y nebulizándome, y a mí me venían crisis, por ejemplo, no sé, pues estábamos en la playa y teníamos, en ese tiempo no habían tantos medios de salud, bueno, hoy día tampoco en el país hay muchos grandes medios de salud, pero en ese tiempo menos, entonces mi mamá tenía que salir de vacaciones y arrancándome de Algarrobo a San Antonio a llevarme al hospital porque estaba con crisis asmática. Entonces era un cuento, y más encima yo quería jugar a la pelota y quería hacer deporte, entonces como que no cuadraba. ¿Te las arreglaste igual? Sí, me la arreglé. En la selección del Instituto Nacional y en el... No, y me la arreglé para bajar de peso también, sí, también fue Cuando un dicen cuento. unos kilitos más y se ríe el inspector, ¿qué quiere Esto decir no se unos me veía. kilitos más? Estaba así. ¿Cuánto pesabas, Pablo? Es que en ese tiempo por la edad estaba, ponte tú, sobrepeso en como 10 kilos, 8 kilos. Harto. ¿Cuánto medís tú? Yo mido 1,78. Unos 78. Sí. Y tenía que era redondito. Sí, lo bueno que sí era formado en ese sentido, que era redondito todos lados. O sea, estaba bien engordado de cara, de brazos, de piernas. ¿Te trajo problemas eso? Quiero decir, no sé, pues en este periodo donde uno afirma identidad... Por supuesto, más que ya no ser de ser el Pericle, el Potomina, era el gordo también, entonces ya no me molesten tanto, o sea, era como... para el escándalo. Y eso fue... Y tus compañeros además empiezan a pololear. Claro, tú también y a mí te gusta alguien y pago también para eso, porque por ejemplo a mí me seguían mucho las niñas y yo me atrevían a decir nada y ¿sabes por qué? Porque tenía el miedo al que me dijeran que no. Eso era para mí un terror y no sé por qué, de dónde habrá salido eso. Pero siempre tenía miedo, por ejemplo, que me fuera a decir que una niña que yo le dijera hoy me gusta y me dijeran no. Y te juro que era un terror. Imagínate, mi primer pololeo, terminaron conmigo y yo para mí fue... ¿A qué edad pololeaste por primera vez? Como a los 13, 14. A los 13. Había adelgazado ya. ¿Ya habías adelgazado ahí? Sí, fue un tema. Imagínate, Álvaro, que yo salía a trotar con bolsa de basura en el cuerpo, en todo el cuerpo para transpirar y quemar. Grasa. Y logré, por mi esfuerzo salir adelante. Me metí a la selección de básquetbol primero, me metí a la selección de voleibol después y terminé en la de fútbol en el Instituto Nacional para hacer deporte. Pablo, ¿cuál era tu impresión del mundo adulto siendo joven? ¿Siendo joven? Siendo un niño. ¿Qué impresión te daban los adultos? ¿Podías confiar en los adultos? Yo confiaba, pero no lo debería haber hecho. ¿Por qué no? Porque hubo gente adulta que no me trató muy bien. Hubo gente adulta que me faltó el respeto y yo me lo guardaba todo. ¿Qué es lo que hemos hablado? Exacto. Entonces, imagínate que yo todas esas cosas me las guardé, Álvaro, como 10 años, en que yo algún día llegué a donde mi mamá y le exploté todo lo que yo decía. Todo lo que yo sentía, se lo exploté. Y te juro que para mi mamá fue un día de llorar y pedirme disculpas por no saber y no haberse enterado en el momento de que a mí me pasaban cosas. ¿De qué manera te faltaban el respeto, Pablo? No sé, por ejemplo, yo creo que le pasa a mucha gente, pero cuando tú estás chico, esas cosas te afectan. No sé, por ejemplo, iba en el metro y yo te digo, yo lo normal, yo te juro que yo en ese tiempo no veía la maldad, no veía que alguien te podía hacer daño. Y tan simple como, por ejemplo, ir parado en el metro, yo bien peinado, bien siempre andaba bien arreglado porque mi vieja lo decía y yo siempre cumplía eso. No sé, por ejemplo, que de repente llegaba un gallo mayor y te empezaba a correr mano en el metro. Hombre, abuso. Sí. Eso es abuso. Sí. ¿Era frecuente que te pasara eso? Me pasó que me siguieron 1 año. ¿La misma persona? La misma persona. ¿Tú te ibas al colegio en la mañana y este señor te iba En un principio era solamente cuando yo en la tarde me seguía y se subía al bus en las noches. Y me seguía porque yo viajaba solo. Imagínate, tenía 12 años. Viajaba de Maipú a Santiago solo.
Y ahí eso no se lo decía ya a nadie. A nadie, porque como yo era tan católico, me sentía yo el culpable. No sé, una cosa que ahora No solamente guardándolo, sino que en este caso me además, culpaba yo. además te culpabas tú. Sí. ¿Qué podías estar haciendo mal, Pablo? No sé, eso es lo que yo decía, porque yo como te digo, yo siempre fui súper creyente. Quizá a lo mejor ahora yo no soy católico, pero siempre fui súper creyente. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No entiendo. No atinaste, por ejemplo, a decir ayuda cuando veías que el Señor se iba a subir a la Vergüenza, tenía vergüenza. Vergüenza, no se atina a decir nada. No se tenía que decir O sea, nada. subrayemos de nuevo, pongan la atención a los niños. ¿ya? Exacto, ¿Ok? por Adultos. vergüenza, porque por ejemplo, imagínate, en un bus lleno y que llegue alguien, no sé, pues, y se ponga atrás tuyo y te empieza a correr mano y está todo el bus lleno y gente mirándote. ¿Miedo? Mucho. Que te puede hacer algo. Tenía miedo, sí, mucho miedo tuve. Dura un año. ¿Qué hace que esta cuestión llegue al fin? Una situación de abuso. Que crecí tanto físicamente como emocionalmente. O sea, te podías... Y fue, yo creo que, como te digo, que yo reaccionaba frente a un cúmulo. Se me acumuló tanto esa frustración que yo dije, esto no puede estarse pasando y yo tengo que cortarlo. Y le pegué a esa persona. ¿Le pegaste? Le pegué. ¿En la micro, en el bus, en la calle? Primero le pegué en la micro con un codazo hacia atrás y otro en la bola. Y después me lo encontré en la calle y de frente y también le fui a pegar y se me salió corriendo porque ahí yo grité y dije, este weón es un abusador y me ha estado siguiendo. Pero pasó todo eso y yo me lo guardé. No se lo dije a nadie. Eso quería preguntarte. Entonces, cuando tú dices que les petas todo esto a tu mamá y ella se pasa, no sé, por un día, semanas llorando, esto es mucho tiempo después de que esto, por ejemplo, había pasado. Imagínate, fue a los 12 años, fue casi 10 años después. ¿Tu hermano no estaba? Tampoco, sí. Pero tampoco no, solito. Porque no tenía confianza con él. Con Dios, como dijiste hace un rato. Sí, con Dios en ese momento. Pablo, nunca llegó un momento... Es que uno puede aguantar, there's so much you can afford, se dice. Uno puede aguantar hasta el límite. Hay un límite, todos tenemos un límite. ¿No hay un momento en que tú dijiste a la mierda con todo? Sí, varias veces. Varias veces, ¿cómo? Decir, ¿sabéis que voy a desconectar y voy a pasar otra cosa? Me voy de este mundo. 2 veces, o sea, de hecho la primera vez que yo pensé así fue cuando perdí Rojo. Mira, pues que es donde empezamos. Sí. O sea, fue importante. No, súper. De hecho... Pues te lo estabas jugando todo. A la luz de esta historia, Rojo para ti era no solamente salir primero, era validar muchas cosas. Era validar muchas cosas, exacto. Y eso es lo que a mí me dolió en el fondo, que la gente se quedó con el amurrado, que se picó y que un contestador y que contesta a todo el mundo. Entiendo. Y había algo de más, o sea, había algo atrás, una frustración que yo tenía de muchas cosas. Entiendo. Y que en ese momento para mí fue súper heavy porque me sentí con que gente que yo tenía mucho cariño me dio la espalda. Como te digo, como el ballet profesional en ese momento, sí. la coreógrafa me dio la espalda en ese momento y la producción también. Porque si ellos me estaban creando y me subieron tanto que no me avisaron cuándo me iban a dejar caer. ¿Me entiendes? Y pensaste en quitarte la vida, así de drástico. Esa noche sí, porque me acuerdo perfectamente, fue un día viernes la final, yo perdí, yo renuncié al programa, de hecho, solamente por mis padres yo volví a recibir el premio, lo cual se tira, eso fue una inmadurez, yo creo, de parte del momento. Pero se entiende a la luz de lo que estamos conversando. Y te juro que imagínate que teníamos preparada una recepción en la casa, de la recepción casi fue un funeral porque yo estaba encerrado en una pieza y no salía. Y mi mamá preocupaba, y te juro que yo lo único que pensaba era quiero desaparecer. Ahora, en momentos difíciles también aparece gente con la que uno ha tenido cierta lejanía también. ¿Tu hermano apareció en algún momento para tener algún rol? Pero ¿sabes qué? Claro, pero apareció y yo le pasé la cuenta. Le dije, ahora aparecí. Esa fue mi respuesta. No te necesito ahora. ¿Y desde entonces usted no se ve? Después traté yo de acercarme mucho con él, con mi familia, pero de verdad, como te digo, nunca había esa relación de que yo, por ejemplo, no sé,
ni Dios lo quiera, yo me quedo sin mi papá y mi mamá, que yo recurra a mi hermano si yo, por ejemplo, no sé, pues me quedo sin pega. O sea, cuando le cobraste, le pasaste la cuenta, digamos, se la pasaste, digamos. Eso. Se la pasé. ¿No has pensado que podría haber sido otra la...? Por fin estaba apareciendo, digo. Podría haber sido una... Sí, claro, pero me habían pasado tantas cosas que yo le dije, ¿por qué no estuviste para defenderme? Que en ese momento a lo mejor pensé en mí. En ese momento pensé en mí. Claro que después lo hablábamos, conversamos, pero como te digo, fueron varias cosas que nunca al final llegamos a concretar una relación de hermanos cercanos, porque, como te digo, no era un abrazo, no era un beso, no era hermano, venga para acá. Excepto cuando la segunda vez que me pasó, que me dije voy a atentar contra mí, fue cuando llegó y lo evitó, porque... ¿Evitó que te quisiera? ¿Tú ibas a hacer algo concreto para quitarte la vida? Sí, totalmente. ¿Qué ibas a hacer, Pablo? Me iba a colgar, literalmente. ¿Sí? Sí, mi hermano, en eso tengo que decir que soy un agradecido porque llegó a tiempo. Para evitar que te... Exacto. ¿Ya la tenía ahí al cuello? Sí, sí. Y llegó a... Primera vez que estoy hablando en presente, entonces para mí es fuerte esto. Llegó a salvarte. Llegó y llegó y lo agradezco porque desde ahí soy un agradecido de la vida, de las oportunidades, porque para mí no fue fácil, como te digo, el villano siempre lo pasa mal al fin y al cabo, o sea, el villano como lo dicen, o sea, yo te digo, después del choque a mí me relacionaron mucho con drogas, con el alcohol, con las fiestas, con la noche, y claro, para mucha gente que era competencia a mí en ese tiempo laboral, les convenía que Pablo Vargas estuviera perdido, que estuviera carreteando, que no estuviera desarrollando su talento, que no estuviera desarrollando su potencial, porque en el fondo no me quería. Me había llegado un momento en que no me quería. ¿Y eso es lo que te lleva a tomar esta determinación, la segunda? ¿A dónde llega tu hermano a salvarte? Esta seguidilla de cosas, el choque, las drogas. Porque se me cerraron muchas puertas, Álvaro. Fue por eso. Sumado a toda la historia de la que hemos hablado. Claro, porque por ejemplo, independiente de eso, yo estoy hablando de mí, pero también le hice mucho daño a gente porque yo estaba en otra, como llamémoslo así. Estaba en otra, estaba arriba de la pelota, estaba carreteando, salía, los excesos y todas esas cosas. También le hice mucho daño a gente que a lo mejor no lo tendría que haber hecho, pero también eso fue el proceso de la vida que yo digo que ahora estoy bien, porque primero aprendí a perdonarme a mí mismo y después aprendí a perdonar a la gente que también me hizo mal, que me hizo llevarme a esas cosas. Probablemente la droga y el alcohol, es droga y alcohol, ¿no es cierto? Sí. Droga y alcohol, cocaína, marihuana, copete, todo. Sí, hubo mucho. Y yo digo que fueron tantas las puertas que se me cerraron con decirte que, por ejemplo, una de ellas, le comentaba al periodista que me hizo una entrevista antes, que una vez llego a arrendar un departamento y me abren la puerta y me dice, no, a ti no te la arriendo ni cagando. Así me dijeron. Y yo quedé. ¿Te sirvió de algo? Así como un cachetazo, digamos. Por supuesto. Así sabes que a ti por supuesto que sí, por supuesto que me sirvió. Lo más chistoso de todo eso, y a eso es lo que voy con el doble estándar, de que después esa misma persona que me dijo que no me le iba a rentar por carretero, después que yo regresé el departamento, me pidió una foto con toda su familia. Entonces fue como súper anacrónico todo, me ¿cachai? saco una foto contigo, tiro pinta. Pero no te arriendo el departamento. Pero el departamento no, claro. Porque tenía el estigma y todavía lo tengo. Si yo te digo, yo he tenido que luchar harto y yo digo, no me arrepiento, al contrario, siempre he sido un trabajador. Y me he tropezado, me he pegado los medios golpes y ahí estoy, porque le pongo yo siempre, como te digo, le pongo la frente a los problemas. Yo no los escudo, no me hago el tonto ni nada. Yo estoy, como te digo, estoy seguro que le hice mal a gente y que le pedí disculpas y que a lo mejor al momento de que uno anda en otra y ría la pelota pasa a hallar a mucha gente, claro, que no se da cuenta. Entonces,
el estar viviendo la vida, el estar tranquilo, el volver a reencontrarte con tu espiritualidad, con tus principios, con tus valores que te entregaron tus papás, es lo más lindo que uno puede expresar. Ahí empiezan a aparecer de nuevo los afectos y eso también se reconstruye. Exacto. A propósito de afecto, Pablo, hay carta para usted. Oh. Esta es una carta, usted ya verá quién se la mandó. Te invito a leerla. Estás autorizado a leerla en voz alta, pero después de este último corte que vamos a hacer en Más Vale Tarde. ¿Sí? Okay. Gracias, Pablo Vargas. Pablo Vargas, hasta Más Vale Tarde, vamos y volvemos. Yo sé la respuesta, yo sé cuál es. ¿Qué? ¿El atrevido o el pirucho, el que está en el Estadio Nacional? Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido hasta ahora, que no ha terminado en realidad, porque vas a conversar con alguien que te mandó una carta. ¿Te puede abrirla, leerla? Sí, claro, por supuesto. No sé si es de una hoja, de dos hojas. El remitente está al final, pero léala al final usted, pues a ver quién... ¿La leo al final? ¿O... No, léala ahora. El remitente léelo al final para ver si adivinas quién te escribe. En voz alta. ¿A la leo en voz alta? A viva voz, estás autorizado para leer la viva bueno. voz. Querido hijo, te escribo esta carta con todo mi corazón y sentimiento. Pablo, a los seres humanos nadie les enseña a ser papás. Yo sé que he cometido muchos errores, que nos parecemos en carácter y por eso chocamos a veces. Pero quiero que sepas perdón, que mi cariño de padre es incondicional y que las personas más importantes de mi vida son tu mamá, tú, tu hermano y nietos. Y a mi vez le pido al Señor que me dé tolerancia para entenderte con tu vida de artista, que yo sé que es difícil. Salud para acompañarte lo más que pueda en tus proyectos sin invadirte demasiado. Espero que estas líneas lleguen a tu corazón y te den también la tolerancia para seguir aguantando a tus viejos. Hijo, estoy orgulloso de ti, aunque no lo demuestro. Te quiero mucho. Muy lindo. Es que mi papá no me habla de estas cosas. Entonces, así es bueno. Algo súper lindo porque yo sé que le cuesta a él. Yo sé que le cuesta mucho. Y hablar con él siempre fue difícil. Nunca hubo una cercanía muy grata. Y siempre fue la intermediaria, fue mi mamá. Era, Pablo, dile, mi papá dice esto. Yo le decía, mamá, dile a mi papá esto. Mamá, dile que me saque un rojo. Era esa relación. Ella intermediaria, ella pasaba los meses. Súper intermediaria. Ella es... Bueno, los dos son unos monstruos. Y me siento tan orgulloso y yo creo que esa es una de las luchas mías diarias por hacerlo orgulloso a ellos, por demostrar que puedo ser alguien en la vida, que puedo ser alguien del que se sientan orgullosos. Y no solo eso, que yo sé que también puedo ser un aporte... No como el Pablo Vargas bailarín, o sea, ya como Pablo Vargas periodista, pyme, que es una palabra que me da mucha risa, pero es un pyme, claro. Un pequeño empresario. Y yo creo que tengo, y no sé, aprovechar esta tribuna, que no es por sobarte el lomo ni nada, pero tú sabes que yo te tengo mucho aprecio de verdad, como... por toda tu carrera, tanto en la política, tanto como actor, como animador. Además que estuvimos juntos. Estuvimos en el programa y yo siempre te doy mucho respeto y mucho cariño y aprovecho esta tribuna para decir a la gente que estoy acá, soy un profesional y que yo sé que puedo dar mucho más. Yo sé que puedo dar mucho más y que ojalá que me den la oportunidad. Me den la oportunidad y que no se me encasille en el Pablo Vargas que fue, sino en el Pablo Vargas que estoy construyendo de aquí en adelante. Lindo, muchas gracias, Pablo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Más Vale Tarde. Y muchísimas gracias. La gente está muy agradecida de ti, de esta conversación. Y mire, gracias. Hola, guapa. Tenemos PDF también, desde 1903. Ella es Claudia. Se titula El Viernes. Ah, mira. Sí, claro. Toda la gente que está saliendo ahí en pantalla en este momento se titula Todas las noches haciendo Más Vale Tarde hasta esta hora. Y también con el privilegio de haber podido conversar contigo y entender también algo más
sobre la vida tuya y la nuestra, digamos. Todos de alguna manera nos sentimos representados en más de algo que se dice aquí en Más Vale Tarde. Así que felicidades, te deseamos toda la suerte del mundo, Pablo. Muchas gracias. Que salga todo bien. Sí, Con la pyme también. Con la pyme, y pyme ojo también a la televisión le digo, Pablo Vargas está acá y no se va a quedar tranquilo hasta tener sus logros. Lindo, muchas gracias, Pablo. Ya. Felicidades. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Hasta Gracias, mañana. equipo. Felicidades. Chao, chao.